Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? Pues vamos a ir ahora ya al capítulo 6, que habla del concepto de isomorfismo. Ese concepto quizás lo hayan ya escuchado en algunas otras áreas de matemática, como en análisis, topología, eh, que pues la palabra realmente, el nombre, pues dice precisamente lo que significa. Iso de igual, morfismo de forma. Y entonces aquí en palabras simples, los isomorfismos van a ser funciones que entre grupos, de tal manera que esas funciones de alguna manera me digan que los dos grupos tienen la misma forma. Entre comillas, ¿qué va a significar aquí forma? Que como grupos, que es la estructura que nos interesa, pues funcionen exactamente iguales. Y entonces uno, así como visualmente pues en su mente, piensa que dos grupos que son isomorfos, o sea que hay un isomorfismo entre los dos, son prácticamente los mismos, salvo por los nombres de los elementos. Entonces, en términos generales, de eso trata el concepto, ¿verdad? Tengo un grupo G, ¿verdad? Tengo otro grupo H, ¿verdad? Recuerden que son conjuntos, ¿verdad? Con alguna operación. Y entonces, para decir que esos dos grupos son isomorfos, ocupamos una función, ¿verdad? F, digamos, como normalmente llamamos las funciones, que sea biyectiva, o sea, que sea 1 a 1, que sea sobre, y que además que preserve como que la estructura entre los grupos, ¿verdad? Eh, y a eso pues es lo que le vamos a llamar isomorfismo. Ahora pues eso es como así bien como en general. Queremos ver específicamente cómo es la definición. Entonces vamos a eso. Aquí está la definición. Eh, son prácticamente tres cosas, ¿va? La función tiene que ser 1 a 1, tiene que ser sobre. Fíjense que aquí algo sobre la lectura en inglés, que, pues, algunos pueden ser que tengan ya bastante práctica, otros quizás no tanto. Eh, en inglés no se dice normalmente que, por ejemplo, cuando se quiere hablar de una función que es 1 a 1 y sobre, fíjense que aquí, por ejemplo, se dice textualmente one to one, 1 a 1, eh, de G punto G barra, dice acá. Pero fíjense que así textualmente no dice que tiene que ser sobreyectiva aquí en alguna parte. En inglés, el hecho de que digan aquí que la función va de G onto G barra, aquí esto significa que la función tiene que ser sobre. Entonces tengan cuidado ahí cuando esté leyendo, porque quizás si uno lee esto así como está y lo traduce como textualmente, pues uno diría, ok, aquí están diciendo que la función esta phi tiene que ser 1 a 1 y que tiene que ir de G en G barra. Pero el adjetivo este onto, eh, no, de hecho no sé en inglés si más bien sería adjetivo, pero la palabra esta indica que tiene que ser la función sobreyectiva, ¿no? Entonces, tengan cuidado o anótenlo, ¿verdad? Por ahí, cuando en inglés uno lee alguna definición relacionada con funciones o algo relacionado con funciones, si dicen que la función va de G onto otro conjunto, pues ahí ese onto significa que la función es sobre, ¿verdad? Hay otros autores que sí son más como explícitos, ¿verdad? Y sí ponen la palabra, ¿verdad? Que tiene que ser one to one y subjective, creo que dicen en inglés. Eh, Así como para decirlo textualmente, ¿verdad? Aquí eso, vamos a ver las definiciones de función 1 a 1 y sobre, debe estar por aquí al inicio, para ver cómo lo dicen, qué palabra utilizan. ¿Está? Aquí hablan del rango de la imagen, composición, funciones 1 a 1. Y fíjense que aquí hacen explícito eso, ¿verdad? Que le llaman onto a que la función sea sobre, ¿verdad?
No dicen, como les digo, una palabra así textualmente para decir sobre y activo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, especialmente, por ejemplo, cuando uno quiere resolver un problema y pues, uno quiere saber cuáles son las hipótesis que tiene. Entonces, cuando uno está leyendo el problema así en inglés, el hecho de que diga ahí onto es que es sobre, ¿verdad? Ok, entonces son tres cosas, les decía. Tiene que ser una función de un grupo a otro, ¿verdad? Aquí los grupos son G y G barra. Eh, uno a uno y sobre, esas serían dos, ¿verdad? Las tres cosas. Y lo otro, aquí lo dicen en palabras, tiene que preservar la operación del grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Ah, bueno, esta condición que dice aquí. La imagen del producto de dos elementos tiene que ser igual al producto de las imágenes de los elementos. Esto se parece, lo más parecido que quizás hayan trabajado anteriormente es el concepto de transformación lineal en álgebra lineal. Que si se acuerdan, le decían a uno, ah, bueno, una función t entre un espacio vectorial b y otro w era una transformación lineal si satisfacía dos condiciones, ¿verdad? Que evaluada en un escalar por un vector era el escalar por la imagen del vector y que evaluada en la suma de dos vectores tenía que ser la suma de las imágenes de los dos vectores, ¿verdad? Entonces, esta condición de aquí, de hecho, es exactamente igual a esa que tenemos ahí, ¿verdad? Que aquí la operación es suma, ¿verdad? En espacios vectoriales y aquí pues es más general, ¿verdad? Estos A y B son elementos del dominio, entonces aquí recuerden que el producto en el grupo que estamos trabajando se denota así, como que fuera una multiplicación, ¿verdad? Pero bueno, esta va a ser la operación del grupo G, ¿verdad? Y esta aquí, este producto de acá entre la imagen de A y la imagen de B, sería la operación en G barra. De hecho, por ello, algunos autores prefieren ser bien específicos y decir, por ejemplo, si el grupo G tiene una operación, digamos, denotada como asterisco, y el grupo H tiene una operación, qué sé yo, denotada con una estrella, como para generalizar y no asociarla con alguna en particular, suma, producto, qué sé yo. Entonces esa condición para la función, aquí como lo llamé f, sería que f evaluada en dos elementos que están aquí, el producto de dos elementos que están aquí, entonces sería algo así, digamos g1 por g2, tiene que ser igual a la imagen del primero, f1, la operación, bueno, como aquí ya esta es una imagen, significa que es un elemento de aquí, ¿verdad? Entonces aquí la operación sería la de este grupo, ¿verdad? Operado con la imagen del otro elemento, la de G2. Entonces aquí, escribiéndolo así, se observa claramente, ¿verdad? Que aquí la operación es la operación del conjunto de partida de la función y aquí la operación es la del conjunto de llegada de la función, ¿verdad? En este caso, pues este autor no es tan explícito como diciendo, bueno, se sobreentiende que como esta es una preimagen, ¿verdad? El producto de estos dos, esta operación tiene que ser la del dominio. Y como estas son imágenes, entonces esta operación tiene que ser una operación en el codominio, ¿verdad? O en el conjunto de llegada, como normalmente le llamamos acá. Eh, entonces, cuando a uno le piden como ejercicio, dígame si tal función es un homomorfismo o un, perdón, isomorfismo entre los grupos tal y tal, entonces el ejercicio ese se trataría de tres cosas, ¿verdad? De verificar si la función es 1 a 1, ¿verdad? Dos, verificar que la función es sobre, ¿verdad? Y tres, verificar que la función preserva la operación, ¿verdad? Preserva la operación. ¿Qué significa esto de aquí, ¿verdad? Preserva la operación. Esa es como una forma textual de llamarle a esta igualdad, a esta condición, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en los espacios vectoriales, uno diría que las transformaciones lineales preservan la suma y también que preservan el producto por escalares, ¿verdad? Es como una terminología que normalmente se utiliza en esta área, ¿verdad? Ok, entonces veamos, vamos a ver, aquí también dicen, cuando hay un isomorfismo entre dos grupos, se dice que los dos grupos son isomorfos, y ahí sí ya se utiliza como adjetivo, ¿verdad? Como para describir a los grupos, y se escribe de esta manera, noten que se utiliza el símbolo que
normalmente utilizamos como para decir algo es aproximadamente igual, ¿verdad? A otra cosa. Entonces, y pues digamos que está bien utilizado, ¿verdad? Porque como les decía, de la idea de lo que significa el concepto, esto es como decir que los grupos G y G barra son casi iguales, ¿verdad? Entonces, como que está bien utilizado el símbolo este de aproximadamente igual, ¿verdad? Entonces, para abreviar, lo vamos a escribir así, ¿verdad? Entonces aquí diríamos que G, ¿verdad? Es isomorfo, ¿verdad? H, ¿verdad? Y el símbolo es este del aproximadamente igual, ¿no? Veamos entonces algunos ejemplos, algunos ejemplos. Aquí hacen bastantes ejemplos y creo que vale la pena considerar pues precisamente algunos de ellos que están aquí hechos. Fíjense, por ejemplo, solo quizás aquí pues está como que redactado como un solo párrafo. Saquemos por lo menos la información así en símbolos que a veces se ve un poco más clara la cosa así que ir a leer, ¿verdad? Todo el párrafo. Aquí la función dice, le llaman phi. Normalmente aquí en el libro utilizan letras griegas para hablar de funciones. Entonces la función se llama phi y tiene como dominio g, que dice que son los reales con respecto a la suma. Bueno, vamos a ser explícitos aquí, los reales con respecto a la suma. Y el codominio o conjunto de llegada es los reales positivos con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, conjunto de llegada, reales positivos, vamos a poner así, R más, reales positivos con respecto a la multiplicación, ¿verdad? El dominio y codominio o conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿verdad? La función está definida de esta forma, phi de x igual a 2 a la x. Noten que es una función conocida para nosotros, ¿verdad? Una función exponencial, phi de x es igual a 2 a la x. Este tipo de funciones que son bastante conocidas de precálculo, de cálculo, fíjense que uno con lo que sabe, ¿verdad? Por ejemplo, hasta gráficamente uno podría decir, bueno, yo recuerdo que la gráfica de una función así es más o menos de esta forma, ¿verdad? Y entonces, gráficamente se puede observar que la función es 1 a 1, ¿verdad? Recuerden que para verificar que la función es 1 a 1, uno tiene que ver que no existe algún valor en y que sea preimagen de dos valores en x, ¿verdad? Que aquí cada valor en y va a ser la imagen de un solo valor aquí en x, ¿verdad? Eh, Recuerden que eso en símbolos, aquí ya que la función se llama phi, si uno quiere verificar que la función es 1 a 1, pues entonces uno tenía que hacer, ¿verdad? Asumir que phi de x, algún x, ¿verdad? Es igual a un y, a un phi de y eso tiene que implicar que x tenga que ser igual a y, ¿verdad? Si phi de x es igual a phi de y, entonces x tiene que ser igual a y. Esta es la definición, ¿verdad? De que una función sea 1 a 1, perdón. Gráficamente se podía interpretar como, pero eso solo es para funciones que son de R en R, ¿verdad? O de, qué sé yo, de R2 en R aún, que todavía se pueden como que ver gráficamente, ¿verdad? Y entonces incluso en clases como 110 le decían a uno, está la prueba de la recta horizontal, le decían a uno. Si una recta horizontal solo toca una vez a la gráfica, entonces la función va a ser 1 a 1. Y por eso no diría la parábola, la cuadrática, no es 1 a 1 porque una horizontal la toca más de una vez, ¿verdad? Pero noten que este tipo de argumento gráfico es bien como específico, ¿verdad? Para funciones de R en R o de R2 en R, como las que se ven en cálculo 2, ¿verdad? Eh, pero ya fíjense aquí, por ejemplo, aquí definen una función entre un grupo cíclico y los enteros. Bueno, ya eso ya no tiene sentido pensar en una gráfica así, por lo menos, ¿verdad? Eh, pero bueno, en estos casos sí se puede hacer y aquí fíjense para ejemplos o ejercicios que involucren funciones que son conocidas, pues uno se aprovecha de lo que conoce, ¿verdad? Y aquí uno puede decir, si a uno le piden demuestre que esta función es un isomorfismo, entonces uno puede comenzar diciendo, sabemos de cálculo, por ejemplo, que las funciones exponenciales son biyectivas o son 1 a 1, ¿verdad? Ahí recuerden que lo de ser sobreyectiva depende mucho de cuál es el conjunto de llegada
que se tome, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta función, pensemos como que solo estamos en cálculo, ¿verdad? Y ahorita no nos interesa, digamos, la estructura de grupo. Entonces, si la función la hubiéramos definido de R en R, como normalmente se definen las funciones en cálculo, entonces uno diría, ah, bueno, la función exponencial no es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque para ser biyectiva, el rango de la función tendría que ser este de aquí, tendría que ser todos los números reales, ¿verdad? Y el rango de esta función solo son los reales positivos, ¿verdad? Aquí no, un valor aquí en el eje Y no tiene una preimagen en el eje X, ¿verdad? Entonces, si la defino así la función, uno diría, ah, bueno, no es sobreyectiva, ¿verdad? Pero si la defino así, solo en los reales positivos, y este lo tomo como mi conjunto de llegada, entonces ahí sí es precisamente sobreyectiva porque este es pues precisamente el rango de la función, ¿verdad? Y entonces ahí digo, ok, si yo solo me cierro a que el conjunto de llegada es este, entonces aquí sí, desde aquí para arriba, bueno, sin incluir al cero, todos los puntos tienen alguna preimagen, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Agarro cualquier elemento aquí y voy a encontrar una preimagen en el eje X, ¿verdad? Entonces, depende mucho, ¿verdad? Eso de la sobreyectividad de cuál sea el conjunto de llegada que se tome, ¿verdad? Entonces aquí, como está definida, bueno, sí es biyectiva porque el rango de la función coincide precisamente con el conjunto de llegada, ¿verdad? Eh, bueno, entonces es biyectiva, ¿verdad? Como decía, son tres cosas, es uno a uno, es sobre, ¿verdad? Y faltaría entonces ver que se cumple la condición de que se preserve la operación. Eso ya está hecho aquí, entonces solo véamelo, fíjense. Aquí dicen, si yo tomo la imagen de un producto, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí la operación del dominio es la suma. Entonces el producto de dos elementos que están aquí, pues sería la suma, ¿verdad? De dos elementos que están ahí. Por eso aquí toman la suma de ellos, ¿verdad? Y se quiere ver que esto es lo mismo que la imagen de X, producto con la imagen de Y. En este caso sí va a ser, pues precisamente lo que conocemos normalmente como producto, ¿verdad? Porque la operación del codominio es la multiplicación, ¿verdad? Y entonces ahí no hay problema con escribirlo, pues precisamente así. Y fíjense que para comprobar aquí lo único que se hace es utilizar propiedades de exponentes que son conocidas para nosotros de los números reales, ¿verdad? 2 a la x más y sería la imagen de x más y, sustituyendo aquí en la fórmula, ¿verdad? En vez de x pongo x más y. Bueno, aquí en vez de x pongo x más y. Lo escribo así, ¿verdad? Y entonces observamos que esto sería precisamente phi de x, ¿verdad? Y esto sería como que aquí sustituyéramos en vez de x, y, ¿verdad? Entonces sería phi de y. Entonces se cumple la condición de que se preserva la operación porque tomo la imagen de un producto, entre comillas, ¿verdad? Del dominio, ¿verdad? Y sustituyo, hago lo que necesite, ¿verdad? En este caso utilizar esta propiedad de exponente y veo que el resultado es el producto de las imágenes, ¿verdad? De cada uno de los elementos, ¿verdad? Que recuerden que eso era precisamente lo que decía la definición. La imagen del producto es el producto de imágenes. Entonces, recuerden que ahí producto, cuando uno dice esa frase, significa la operación del grupo, ¿verdad? Y entonces, en este ejemplo, la operación del dominio, la suma, la operación del rango o del codominio es el producto de números reales, ¿verdad? La multiplicación de números reales, ¿no? Entonces se cumplen las tres condiciones, ¿verdad? Es uno a uno, es sobre, y se preserva la operación. Entonces es cierto, ¿verdad? Que esta función me sirve como isomorfismo entre los reales con respecto a la suma y los reales con respecto a la multiplicación. Fíjense entonces que estamos diciendo que estos dos, vistos como grupos, son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Noten, aquí tenemos todos los reales y la operación que nos interesa es la suma. Y aquí solo tenemos reales positivos, para empezar, que este es un subconjunto de este, ¿verdad? Reales positivos, pero con respecto a la operación, o sea, no es con respecto a la misma de acá, ¿verdad? Eh, y estábamos diciendo que estos dos, vistos como grupos, son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, el real 1, ¿verdad?
lo estaríamos asociando con phi de 1, ¿verdad? ¿Cuál sería phi de 1? Pues 2 a la 1. Entonces estaríamos asociando 1 con 2, ¿verdad? Entonces el elemento al que les corresponde al 1 de aquí sería el 2 de acá, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Cuál sería el elemento que le corresponde a menos 1, por ejemplo? Ah, bueno, solo evalúo, ¿verdad? Menos 1, 2 a la menos 1, o sea, un medio. Entonces al elemento menos 1 de acá le corresponde el elemento un medio de aquí, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿En qué otro sentido es que estamos diciendo que son prácticamente lo mismo? Ah, en el sentido de que si uno hace aquí, por ejemplo, una suma de dos elementos como, qué sé yo, ya que tomé estos dos, menos uno más uno, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en los reales con la suma, ah, bueno, este me da cero, que es la identidad, ¿verdad? Acá, los reales con la suma, con el producto, tomo las imágenes, ¿verdad? Y hago la multiplicación, que es la operación que tengo aquí. Bueno, la imagen de menos uno, un medio. La imagen de uno sería 2, ¿verdad? Y hago esa operación, un medio por 2 me da 1, que es precisamente la identidad de este grupo, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hicimos una operación entre dos elementos, resultado es la identidad. Aquí hice una operación con las imágenes de estos elementos y el resultado es la identidad de este grupo, ¿verdad? Entonces, mediante ese tipo de cosas es que uno dice, ah, ok, los dos grupos son prácticamente la misma cosa, solo que la operación aquí, pues, se escribe, digamos, de esta manera. Opero estos dos elementos, me dio la identidad, y la operación aquí se escribe de esta manera. Opero los dos elementos, mira como resultado la identidad, ¿verdad? ¿En qué otro sentido se dice que son prácticamente lo mismo? Fíjense que si uno evalúa la función en la identidad, y evaluada en cero, sería 2 a la cero, o sea, 1. Entonces, la imagen de la identidad es precisamente la identidad del otro grupo. La identidad está asociada, la identidad del dominio está asociada con la identidad del rango, ¿no? ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, también se puede decir, fíjense, yo puedo tomar y decir, ah, bueno, en este grupo, el inverso de 1 es menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 me da la identidad, ¿verdad? Ah, y en este otro grupo, ya cuando tomo la imagen de 1, tomo la imagen de menos 1, el inverso de este elemento es este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por un medio me da 1, que es la identidad. Pues fíjense, esto al final lo que hace solo es como que intercambiar los nombres de los elementos. O sea, a 1 le llamo 2, a menos 1 le llamo un medio, a X le llamo 2 a la X, ¿verdad? Y a la operación también le cambio el nombre o cómo funciona, ¿verdad? Aquí la operación funciona como la suma de reales, aquí la operación funciona como el producto de números reales o la multiplicación de números reales, ¿verdad? Pero ya como vistos como grupos, pues tengo un conjunto con una operación. Digamos que nos pusiéramos a hacer una tabla, lo único que estos grupos son infinitos, ¿verdad? Entonces realmente no podemos hacer una tabla de aquellas donde ponemos algunos elementos acá, otros elementos acá, y el resultado de hacer la operación, ¿verdad? Por ejemplo, así, si es con la suma, 1 más 1, 2 y así, ¿verdad? Y para el otro grupo hago su tabla correspondiente, solo que ahí es multiplicación, ¿verdad? Lleno la tabla, ¿verdad? Y entonces, si comparáramos esas tablas, van a funcionar exactamente de la misma manera, ¿verdad? Serían como que si le asocio, ¿verdad? A cada elemento de acá algún símbolo y a cada elemento de acá la imagen del de aquí, ¿verdad? Al final las tablas van a ser exactamente las mismas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que se dice que los grupos son prácticamente los mismos. Noten que como conjuntos, definitivamente que no son los mismos, ¿verdad? Como les decía, de hecho, reales positivos están contenidos en los reales como conjunto, ¿verdad? Pero como grupos funcionan prácticamente de la misma manera, ¿verdad? Entonces noten que está bien interesante el concepto, ¿verdad? Porque estamos diciendo que como grupos son casi iguales, ¿verdad? Pero como conjuntos realmente no son iguales, ¿verdad? Sí son reales los dos tienen como elementos números reales, pero definitivamente este conjunto es distinto a este conjunto, ¿verdad? Y lo otro que decíamos ahí es que en símbolos, pues podemos decir que los reales con respecto a la suma es isomorfo a, ¿verdad? Con el símbolo este de aproximadamente igual a los reales positivos, ¿verdad? Con respecto al producto, ¿verdad? Ok, veamos otro ejemplo.
Fíjense, este es bastante importante. Aquí lo que dice es, todo grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros. Y aquí me dicen cuál es la función que hace ese trabajo, ¿verdad? Y además me dice todo grupo cíclico finito, denotado así, grupo generado por algún elemento, ¿verdad? De orden n es isomorfo a Zn. Si se acuerdan, yo les había mencionado cosas así, ¿verdad? Que les decía, este grupo es cíclico y es de orden 10, entonces prácticamente es igual a Z10. Ya esto como que lo está asegurando, ¿verdad? Solo que hay que entonces verificar que estas funciones, por ejemplo, aquí es la función que a a la k, que sería un elemento de, si A es el generador de este grupo cíclico infinito, significa que, recuerden, el grupo cíclico generado por un elemento es el conjunto de todas las potencias, ¿verdad?, de ese elemento. Y entonces lo que está haciendo esta función es que a la potencia correspondiente le está asociando el exponente, ¿verdad? Recuerden que nosotros cuando definimos esta notación de potencias, dijimos que en grupos solo nos interesan potencias enteras, ¿verdad? Entonces aquí no me interesa algo como un medio y entonces no va a haber problema con que decir que el rango de la función esta vaya a ser otra cosa que no sea los enteros, ¿verdad? Y en el caso en el caso finito, pues la única diferencia, bueno, la función noten que es la misma, ¿verdad? A la potencia A a la K, ¿verdad? El grupo cíclico generado por A sería todas las potencias de A, ¿verdad? Eh, entonces a la potencia tal, ¿verdad? Le asocia precisamente el exponente, ¿verdad? Que estas correspondencias, dice, son funciones. Fíjense que aquí este comentario es bastante importante. Aquí dicen que estas correspondencias sean funciones. Eso es como que me estén diciendo, normalmente uno cuando piensa en una función, quizás lo primero que se le viene a uno a la mente es una fórmula, ¿verdad? Algo así como esto. Pero si nos vamos a eso, entonces uno podría decir, consideremos la fórmula, la ecuación del círculo, por ejemplo, del círculo unitario. Bueno, esto es una fórmula, me representa una curva, ¿verdad? En el plano cartesiano, pero ya sabemos que el círculo unitario o cualquier otro círculo no es una función, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden, las funciones tienen que ser tal que cada coordenada en X, cada primera coordenada, tenga asociada una única segunda coordenada, o sea, una única coordenada en Y. Pero el círculo no cumple con eso, ¿verdad? Casi todas, más bien, las coordenadas en X del dominio tienen asociadas dos coordenadas en Y, ¿verdad? Entonces no es una función. Y está definido a través de una fórmula. Entonces ahí recuerden que realmente el concepto de función, pues por alguna razón, como uno casi solo lo ve así, ¿verdad? La función exponencial, la función logaritmo, la función seno, y etcétera, ¿verdad? Uno asocia el concepto de función con una fórmula, pero realmente el concepto de función viene de aquello de las relaciones. Si recuerdan al inicio, cuando definíamos lo de operación binaria, decíamos que una operación binaria es un subconjunto, es una función, ¿verdad? Y que era una función del producto cartesiano. Si era una operación binaria en un conjunto A, entonces era una función del producto cartesiano de A con A, ¿verdad? En sí mismo, ¿verdad? Entonces, cualquier subconjunto del producto cartesiano es una relación. O sea, si lo represento, digamos así, como uno normalmente dibuja los conjuntos, entonces si yo tomo cualquier subconjunto de aquí, eso es una relación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el círculo es una relación que está contenida ¿dónde? Bueno, está contenido en R2, que es el producto cartesiano de R con R, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa que yo agarre aquí, ¿verdad? Aunque no sea función, es una relación en R2, ¿verdad? De todas esas relaciones, solo algunas son funciones. ¿Cuáles? Las que cumplen ese requisito, ¿verdad? De que cualquier coordenada en X solo tenga asociada una única coordenada en Y. ¿No? Si recuerdan, creo que en 110, desde 110 le dicen a uno eso, ¿verdad? Una función es una relación tal que la primera coordenada tiene asociada una única segunda coordenada, ¿verdad? Entonces aquí este tipo de comentario
lo hacen porque cuando se define una asociación, aquí le llaman correspondencia, realmente no necesariamente esa fórmula, así como pasó con el círculo, no necesariamente eso me va a definir una función. Y en casos que son así como más abstractos, porque aquí ya no se está trabajando, vaya, digamos que aquí todavía sí, porque está relacionado con enteros, entonces los enteros, digamos que es un conjunto conocido. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí definen una función entre el grupo aquel especial lineal, ¿verdad? Eh, de él en sí mismo. Entonces, una función de ese tipo, digamos que no es tan familiar para nosotros, ¿verdad? Una función que a una matriz le asocie otra matriz. Eh, y entonces uno diría, bueno, ¿cómo verifico que algo aquí o cómo sé que una fórmula así como esta aquí me define realmente una función? Como esto es una situación un poco más abstracta, podríamos decir, o más general, ya no tengo como las mismas herramientas como aquí decir, perdón, yo sé claramente que pues nosotros ya sabemos que las funciones exponenciales realmente son funciones porque, pues, por ejemplo, nos enseñaron a ver cómo era la gráfica, ¿verdad? De una función exponencial. E incluso, pues, gráficamente podemos observar que se cumple el requisito para que sea función. En general, fíjense que si uno piensa, bueno, pero no siempre se puede hablar gráficamente de funciones, ¿verdad? Como les decía aquí mismo, de hecho, la definición de función funciona como al revés del concepto este de uno a uno. Uno a uno, para chequear que algo es uno a uno, uno dice, asumo que las imágenes de dos elementos son iguales y compruebo que eso implica que las preimágenes sean iguales. Para verificar que algo es función, se hace al revés. Asumo que dos preimágenes son iguales y compruebo que eso implica que las imágenes son iguales. Si eso se cumple, entonces uno concluye que lo que estoy analizando, phi en este caso, realmente es una función. Entonces van a haber situaciones aquí, quizás no tanto en estos ejemplos, pero van a haber situaciones que eh, uno va a dudar, ¿será que realmente eso es una función o no? ¿Verdad? O sea, como les digo, el hecho de tener una fórmula no necesariamente implica que eso automáticamente va a ser una función en los casos más abstractos, ¿verdad? En este tipo de situación, pues uno al solo verlo dice, sí, eso es una función. De lo que yo ya sé de precálculo, de cálculo, yo ya sé que eso es una función, ¿no? Aquí entonces dicen, el hecho de que estas asociaciones o correspondencias son funciones y que además son uno a uno, eso está en el teorema 4.1. O sea que hay que irse a ver allá en el teorema 4.1, que es en la parte de grupos cíclicos, que realmente es cierto que eso es una función y que además son uno a uno. Se los voy a dejar ahí que sepa. Eso es un ejercicio típico cuando uno está leyendo estas cosas, ¿verdad? Que le dicen, eso se probó en el teorema tal. Entonces uno no se acuerda, ¿verdad? Entonces uno va, mira cuál es el teorema y asocia lo que dice ahí con lo que tiene, con lo que está leyendo, ¿verdad? Obviamente, dice las funciones estas son sobre. ¿Por qué? Porque a cada entero le corresponde como preimagen, ¿verdad? La potencia, como el grupo es cíclico, tomo el generador y lo elevo a esa potencia, ¿verdad? Y esa va a ser la preimagen, ¿verdad? Eh, o sea, hacer sobre significa que cualquier elemento que tome, estas funciones están definidas así, ¿verdad? Tengo el grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Como dominio. Llamémosle F, ¿verdad? Como normalmente llamamos las funciones. Tiene como dominio el grupo cíclico generado por A. A es cualquier elemento, ¿verdad? De cualquier grupo. Y el codominio, conjunto de llegada, son los enteros. Entonces, si yo quiero ver que esta función es sobre, entonces, ¿cómo lo verifico? Porque nuevamente aquí ya no podemos ir a ver, así como les dije aquí, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que el rango de la función son los reales positivos, y coincide con esto, ¿verdad? Entonces es sobre. Bueno, pero aquí yo no tengo una manera de hacer una gráfica de esto, ¿verdad? La función, su fórmula es que a un elemento de aquí, ¿verdad? Que es una potencia de A, le está asociando el exponente, ¿verdad? Este de aquí. Entonces yo no tengo cómo graficar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compruebo que es sobre? Bueno, ahí uno tiene que tomar cualquier elemento que esté aquí. Entonces uno dice sea K, un elemento que está en Z,
Y yo para comprobar que es sobre, tengo que decir, entonces una preimagen para este K que me tomé va a ser tal elemento que está aquí, ¿verdad? Entonces uno dice, entonces el elemento A a la K, ¿verdad? Que está en el dominio, en el grupo generado por A, es preimagen de K, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo tomo un elemento arbitrario aquí, K, ¿verdad? Y estoy encontrando una preimagen de él, ¿verdad? En el dominio. Que quiere decir que el rango de esta función es precisamente todos los enteros, ¿verdad? No hay ningún entero que no tenga una preimagen aquí, ¿verdad? Y por eso ahí dicen, obviamente, dicen aquí que ese tipo de palabras es que les digo que no es recomendable que uno las use cuando, por lo menos cuando está estudiante, ¿verdad? Eh, hasta que ya uno tiene más experiencia, como que se puede aventar a eso. Pero bueno, dice acá, entonces, obviamente las funciones estas son sobre, ¿verdad? El hecho de que las funciones, dices, preserven la operación, se sigue, dice, del ejercicio 9 del capítulo 0. Nuevamente, entonces es de ir a ver, ir a verificar que es cierto que se preservan las operaciones, ¿verdad? Entonces, nos quedamos más que todo, les dejo ahí que vayan a indagar por qué el teorema 4.1 de verdad verifica que son funciones y que son 1 a 1, y por qué el ejercicio 9 del capítulo 0 verifica que se preserva la operación bajo estas funciones, ¿verdad? Eh, y entonces, pero nos quedamos con la enseñanza o con el resultado que dice que cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros, ¿verdad? Y cualquier grupo cíclico finito de orden n es isomorfo a Zn, ¿verdad? Noten que es pues algo que veníamos mencionando anteriormente, pero como que no teníamos manera de comprobar eso. Y ahora sí, ¿verdad? Lo que hay que hacer es encontrar una función. Aquí no hay que encontrarla porque ya me la dan, ¿verdad? Una función que sea 1 a 1, que sea sobre y que además preserve la operación, ¿verdad? Y entonces ahora, de aquí en adelante, cada vez que hablemos de grupos cíclicos, vamos a pensar en los enteros, si el grupo cíclico es infinito, o de Zn, si el grupo cíclico es finito de orden n, ¿verdad? Porque según esto, ¿verdad? Prácticamente son lo mismo y entonces como que no va a haber ambigüedad en decir, si el grupo es de orden 10, entonces lo voy a tomar como que fuera Z10. Si no lo es, pues realmente lo único que cambiaría son los símbolos, ¿verdad? Del grupo porque la operación va a funcionar de la misma manera, ¿verdad? Ok, déjenme ver, aquí da un ejemplo de algo que no es un isomorfismo. Dice la función que va de los reales con respecto a la suma en sí mismo, dada por la cúbica más básica, ¿verdad? Dice que no es un isomorfismo. ¿Por qué? Bueno, la cúbica, si recuerdan, sí es una función biyectiva, ¿verdad? Es 1 a 1, es sobreyectiva, pero no preserva la operación. ¿Por qué? Porque el grupo es los reales con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí x más y, ¿verdad? En vez de x, una suma de dos elementos, ¿verdad? X más y, lo sustituyo. Entonces, sería poner aquí en vez de x, x más y, ¿verdad? Y para que se preserve la operación, el resultado tendría que ser igual a la imagen de x, producto aquí sería suma, ¿verdad? Con la imagen de y. ¿Cuál es la imagen de x? X al cubo. ¿Cuál es la imagen de y? Y al cubo. Pero esto no es cierto, ¿verdad? X más y al cubo no es lo mismo que x al cubo más y al cubo. Cuando uno está en 110, pues uno a veces comete este error, ¿verdad? Es como que lo que uno quisiera que fuera cierto, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces esto no es cierto. Por tanto, esta función sí es biyectiva, pero no preserva la operación. Entonces, como les decía al inicio, son tres cosas, ¿verdad? 1 a 1 sobre, o sea, biyectiva, ¿verdad? Eh, pero también tiene que preservar la operación para hacer isomorfismo, ¿verdad? Entonces, ese es un caso de que ahí es 1 a 1, es sobre, pero además preserva la operación. Y pues se pueden dar un montón de combinaciones, ¿verdad? Podría uno encontrar de repente una función que sea 1 a 1, que preserve la operación, pero que no sea sobre, ¿verdad?
o que sea sobre, que preserve la operación, pero no sea 1 a 1, cosas así, ¿verdad? Y para decir, o como para dar ejemplos de funciones que no son eh, isomorfismos, ¿verdad? Siempre que uno trabaja con una definición nueva, es bueno ponerse a pensar, voy a ver ejemplos de cosas que sí cumplen con la definición, como estas, pero también es bueno, voy a pensar en un ejemplo de algo que no cumpla con la definición. Porque si a uno no se le ocurre, entonces uno pensaría que todo lo que se le ocurra cumple con la definición, ¿verdad? Pero no, normalmente cuando hay una definición es porque ese concepto, algunos objetos lo cumplen, ¿verdad? Ese concepto, algunos objetos lo cumplen y otros no, ¿verdad? Si no, no tendría sentido la definición porque siempre sería cierta, ¿verdad? Si no fuera así. Entonces, normalmente pónganse a pensar en cómo funcionan los libros. Cuando definen algo, casi siempre dan, ejemplo, esto cumple con la definición, esto cumple la definición, pero esto no, ¿verdad? Como para indicar, hay cosas que no cumplen la definición, ¿verdad? Aquí dicen U10 es isomorfo a Z4 y U5 también. ¿Por qué? Si recuerdan, por ejemplo, algo que uno puede chequear es, bueno, si van a ser isomorfos, tiene que haber una función biyectiva entre ellos dos. O sea que, si recuerdan, bueno, ahí sí no necesariamente, vamos a ver, sí creo que matemáticas discretas hablan un poco de cardinalidad, ¿verdad? Que si hay una función biyectiva entre dos conjuntos, una propiedad que se da es que los dos conjuntos van a tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, si este grupo va a ser isomorfo a Z4, tiene que haber una función biyectiva. Entonces, para empezar, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Noten que en estos casos infinitos, o como este caso infinito, pues ahí decir que los reales tengan la misma cantidad de elementos que los reales positivos tiene que ver con esos conceptos de cardinalidad. Eso es especialmente útil en estos casos finitos, ¿no? Eh, Entonces, U10, si recuerdan, habíamos visto aquí cuando hablamos de grupos cíclicos, o no recuerdo si fue más bien el capítulo 3, que dijimos que U10, la cantidad de elementos, ¿verdad? O más bien desde la definición era, más bien, la definición de U10 eran los enteros mayores que 1, mayores o iguales que 1 y menores que 10, ¿verdad? Y relativamente primos con 10, ¿verdad? Serían pues 1, 3, 7 y 9, ¿verdad? Son 4. Bueno, son 4, por lo menos veo que sí tienen la misma cantidad de elementos que Z4. Pero el hecho de que tengan la misma cantidad de elementos no es suficiente para decir que como grupos funciona igual. Ocupo ver que se preserve la operación. Entonces, para ello, fíjense que realmente no es necesario irse a pensar en una función biyectiva. Aquí lo que dicen es que, bueno, aquí ya se dijo que cualquier grupo de orden n es isomorfo a Zn. Bueno, cualquier grupo cíclico, ¿verdad? De orden n es isomorfo a Zn. Entonces lo que tendría que verificar es que este grupo es cíclico, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que U10 es cíclico? Bueno, solo tiene 4 elementos, entonces es de ponerse a probar, ¿verdad? Entonces, U10, déjeme ir a otra. U10, pues solo tiene 4 elementos, como dijimos, ¿verdad? 1, 3, 7 y 9, ¿verdad? Los relativamente primos con 10. Entonces me está diciendo ahí que es cíclico, ¿verdad? Entonces tengo que buscar un generador, ¿verdad? Para poder decir, cada elemento aquí se puede obtener como potencia de ese generador. Entonces, por ejemplo, nos podemos poner a decir, ok, ¿será que el generador es 3? Bueno, hago potencias de 3. 3 al cuadrado, 9. Sí, es uno de los que esté aquí, ¿verdad? 3 al cubo, 27, ¿verdad? Módulo 10 sería 7. Ok, sí está ahí, ¿verdad? 3 a la 4, 81, ¿verdad? Módulo 10, 1. Bueno, sí está ahí. De todas maneras, siempre hay que considerar, me faltó aquí, me fui de un solo a 3 al cuadrado. Siempre hay que considerar la potencia 0, ¿verdad? 3 a la 0 sería 1, y ya lo tenemos. Y 3 a la 1 también, ¿verdad? 3 a la 1 es 3. Entonces ya no tengo que seguir buscando, ¿verdad? Ya los tengo todos.
Entonces, esto significa que este grupo lo puedo escribir como el grupo generado por 3, ¿verdad? Entonces es cíclico, tiene 4 elementos, por el ejemplo anterior, como es un grupo cíclico que tiene 4 elementos, entonces es isomorfo a Z4, ¿verdad? Que es lo que están diciendo aquí. Fíjense, ya cuando uno sabe este tipo de cosas, ya no es de repente necesario apelar directamente a la definición, ¿verdad? Que sería ir a buscar una función, ¿verdad? Entre U10 y, y Z4, que sea biyectiva y que preserve la operación. Aunque ahora que ya tenemos esto escrito, podríamos decir, bueno, a 3 a la 0, asóciale 0, ¿verdad? De Z4, que es la identidad, ¿verdad? A 3 a la 1, como decía ahí, la función que hace el trabajo, para no redundar, es la que a la potencia tal le asocia al exponente, ¿verdad? Entonces imitamos eso, ¿verdad? A 3 a la 1 le asocio 1, a 3 a la 2 le asocio 2, a 3 a la 3 le asocio 3. Según lo que estaba dicho ahí, pues esta función que hace eso, ¿verdad? Que a 1 le asigna 0, que a 3 le asigna 1, que a 9 le asigna 2 y que a 7 le asigna 3, es un isomorfismo. O sea, noten que es claramente una función, acá coordenada en X, que serían las de aquí. Estoy asociando una única coordenada en Y, que serían las de Z4. Es 1 a 1, a cada uno de acá le asocio un único del otro lado, o al revés, ¿verdad? Cada uno de acá tiene una única perimagen. Eh, y es sobre, sí, porque la función la defino como que va desde U10 a Z4 y entonces vemos que todo elemento de Z4 tiene una preimagen aquí, ¿verdad? La preimagen de 3 es 7, la preimagen de 2 es 9, la de 1 es 3 a la 1, o sea 3, y la de 0 es 3 a la 0, o sea 1, ¿verdad? Es sobre, se preserva la operación, aquí habría que hacerlo de repente, creo que conviene más hacerlo, como son pocos los elementos, caso por caso, porque si lo quisiéramos hacer en general, pues tendríamos que decir que la función, de repente, como para tener una fórmula, sería de esta manera, ¿verdad? Tal que 3 a la n es igual a n, ¿verdad? Entonces quiero verificar que es 1 a 1, tendría que hacer algo como que f de 3 a la n igual a f de 3 a la k, por decir algo, ¿verdad? Un elemento distinto, y que esto implique que n sea igual a k. Entonces quizás aquí, en vez de decir esto como en general, de repente, pues, como no son muchos los elementos, pues solo lo hago exhaustivamente, ¿verdad? Caso por caso, como decir, voy a ver qué pasa con f de 1 más 3. No, aquí la operación en U10 es multiplicación, ¿verdad? Sería de 1 por 3. Bueno, f de 1 por 3, 1 por 3 es 3, ¿verdad? Módulo 10, pues sigue siendo 3. Tomo la imagen de 3. Bueno, la imagen de 3, ¿verdad? Sería 3 a la 1, sería 1, ¿verdad? Y si lo hago por aparte, f de 1 por la operación en el rango aquí, ¿verdad? Es suma. Entonces, f de 1 más f de 3 sería igual a f de 1. Bueno, ¿cuál es la imagen de 1? Que es 3 a la 0. Es 0, ¿no? ¿Cuál es la imagen de 3? ¿Verdad? Que es 3 a la 1 es 1, ¿verdad? 0 más 1. 0 más 1 en Z4 es 1, ¿verdad? Entonces da lo mismo hacerlo así que hacerlo así, ¿verdad? Y entonces, así como les digo, exhaustivamente, de repente es más fácil de verificar. Aquí estoy chequeando que se preserva más bien ahí estaba diciendo de ser 1 a 1, ¿verdad? En lo que estaba escribiendo aquí. Más bien era con respecto a que se preserve la propiedad, ¿verdad? Entonces, en general uno tendría que chequear eso, ¿verdad? Que si hago el producto así, un 3 a la n por un 3 a la k, me va a dar lo mismo que n más k. Quizás no hay muchas herramientas para hacerlo, o a ver... No, la verdad sí, porque ya sabemos que esa propiedad de exponentes, que se suman los exponentes, sí funciona en grupo, ¿verdad? Entonces aquí solo escribiríamos esto así y aplicamos la fórmula, ¿verdad? F de 3 a la n menos k, agarramos el exponente, ¿verdad? Que es n más k, ¿verdad? O sea, realmente sí se podría hacer así directamente. Y este sería como un caso particular, ¿verdad? Estoy tomando dos de ellos y verifico que me da lo mismo hacer
la función evaluada en el producto que hacer el producto de las imágenes por separado, ¿no? Ok, entonces de eso se trata lo que dicen aquí en este ejemplo y podríamos repetir lo mismo con un 5, ¿verdad? Y ver que los dos también son isomorfos, ¿verdad? Aquí hacen otro ejemplo de que no hay un isomorfismo entre un grupo y otro en particular. Es una cuestión así como bien rebuscada, ténganla en mente ahí porque de repente hay algunos ejercicios que se resuelven de forma similar a esta. Pero lo voy a dejar ahí, me voy a ir al siguiente, se los dejo ahí de lectura. Eh, a ver, este dice, CAG, el grupo especial lineal, ¿verdad? Que eran matrices de 2 por 2 con componentes reales y en este caso, como es el especial, que tienen determinante 1, ¿verdad? Y CAM dice cualquier matriz de, bueno, en este conjunto definimos una función de G en G, ¿verdad? Como de esta manera, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿verdad? Dice, vamos a verificar que es un isomorfismo y se hace aquí pues todo el proceso. Noten que aquí pues es una función, como les decía, de repente no tan familiar, aunque bueno, se han llevado ya un par de cursos de álgebra lineal, como álgebra lineal numérica, pues de repente ya habían trabajado con alguna función de este tipo. Las que más trabaja uno realmente son las transformaciones lineales, ¿verdad? Que de cierta forma se pueden pensar en forma matricial, pero pues no tanto en este sentido, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo verifica uno que esto de verdad es un isomorfismo? Bueno, fíjense que la función va del grupo en sí mismo, ¿verdad? O sea, no va entre un grupo y otro diferente. No hay ninguna restricción en la definición, ¿verdad? En la definición de isomorfismo, no necesariamente el dominio tiene que ser distinto del codominio, ¿verdad? Puede ser el mismo. Entonces aquí se toma el mismo. Y entonces se va con las definiciones. Aquí, por ejemplo, dice, vamos a verificar que es una función. Eh, Vamos a ver qué hacen aquí. Sí, esto solo es como para ver de que realmente, como está definida la función, el resultado, note, porque este grupo tiene la condición de que tienen que ser matrices que tienen determinante 1. Entonces, al darme esta fórmula, es lo que les decía, uno puede tener razones como para dudar si realmente eso es una función que va del conjunto, en este caso, en sí mismo, ¿verdad? Y aquí la razón para dudar es como, ok, pero el resultado, como el codominio es el mismo, tiene que ser una matriz que esté aquí, ¿verdad? O sea, una matriz de 2 por 2 con determinante 1, ¿verdad? Entonces eso es lo que verifican acá, ¿verdad? Que si uno le hace el determinante de esta matriz, por propiedad del determinante, se puede poner así, ¿verdad? Determinante eh, de un producto, el producto determinante, el determinante de la inversa, era el recíproco, ¿verdad? El determinante. Eh, Como todas estas, M y A, o bueno, no todas estas, M y A, ¿verdad? Son elementos de este grupo, ambas tienen determinante 1, esta tiene 1, 1, 1, se sustituye, y me resulta entonces que el determinante de esta matriz sí es 1. O sea que esta matriz sí está en el mismo conjunto y entonces en ese sentido la función está bien definida, ¿verdad? No me da como resultado una matriz que no necesariamente esté ahí, ¿verdad? Luego dicen, ok, vamos a ver que la función es 1, 1. Bueno, entonces suponemos, fíjense que dos imágenes son iguales, queremos verificar que las preimágenes A y B sean iguales. Bueno, se utiliza la fórmula phi sub m de A. Utilizamos la fórmula que estaba aquí arriba. Phi sub m de A es m por A por m inversa, ¿no? M por A por m inversa. Phi sub m de B, bueno, sustituyo, ¿verdad? En vez de A, pongo B. M por B por m inversa. Entonces, por propiedades de matrices, ¿verdad? O aquí lo dicen, pues bueno, estamos en un grupo, tenemos la operación o la propiedad aquella de que podemos cancelar, ¿verdad? Elementos. Entonces, este m a la izquierda lo podemos cancelar, este m inversa a la derecha también lo podemos cancelar. ¿Qué nos queda? Que a es igual a b. O sea que asumimos que las imágenes son iguales, que dos imágenes son iguales para distintas preimágenes.
o para dos preimágenes, pero llegamos a que tienen que ser la misma, ¿verdad? Entonces esa es la definición de ser uno a uno, ¿verdad? Lo que les había puesto por aquí, ¿verdad? Asumimos que dos imágenes son iguales y llegamos a que las preimágenes son iguales, ¿no? Por otro lado, vamos a ver qué sobre, dice, para ello entonces lo que tenemos que decir es que cualquier matriz de esta forma tiene una preimagen, ¿verdad? En el conjunto. Entonces, más bien sería que si va a ser sobre, aquí como solo se sabe que la función toma una matriz de este tipo, me regresa a otra matriz de este tipo. Y lo que se quiere saber es que todas las matrices que están aquí tienen una preimagen que está ahí atrás, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí es un juego ahí de operaciones con matrices. Y se toma una matriz B cualquiera, ¿verdad? Y fíjense, se escoge eh, esta como superimagen, ¿verdad? Vamos a ver. De M por A por M inversa. Sí, porque aquí empiezan con una matriz B y dice, debemos encontrar una matriz A que está en G, de tal manera que que B sea la imagen de A. O sea, lo que se está buscando es esta A, que sea preimagen de B, ¿verdad? Entonces, al final se logra haciendo, fíjense, estas operaciones con matrices. Se observa que en esta ecuación, si ponemos ahí la inversa, ¿verdad? Y acá también vamos a ver. Ah, no, se define de esa manera. Aquí dicen sea A de esta manera. Entonces se sustituye. Se define de esa manera más bien para que se cancele, ¿verdad? Aquí me quede M por M inversa, se cancele. Que aquí me quede M por M inversa, se cancele. Se cancela casi todo y solo me queda B, ¿verdad? Entonces la matriz que está en el conjunto y que es una preimagen de la matriz A, ¿verdad? O de la matriz B, perdón, sería esta de aquí, ¿verdad? Si definimos A de esta manera, observamos que a la hora de sustituirlo, en vez de A la ponemos aquí, en vez de A como se definió, ¿verdad? Para que se cancelen y me queda B. Entonces la imagen de A es B. En otras palabras, la preimagen de B es A. Y B era cualquier elemento que estaba en el conjunto, ¿verdad? O sea, todo elemento tiene una preimagen que está en el mismo conjunto, que sería esta matriz A. ¿Por qué esta matriz está en el conjunto? Por esta misma razón que se comprobó aquí, ¿verdad? Por último, entonces, ya tenemos 1 a 1, ya tenemos que sobre, ya se vio que la función sí me regresa como resultado una matriz en el mismo conjunto, solo falta chequear que se preserva la operación, ¿verdad? Bueno, entonces para ello tomamos dos matrices que están en el conjunto y queremos ver que la imagen del producto es igual al producto de las imágenes, ¿verdad? Nuevamente es una pues, juego ahí de operaciones con matrices. Sustituimos, ¿verdad? La fórmula de la función pues era esta, ¿verdad? Entonces si estoy evaluando en A por B, aquí en vez de A pongo A por B, entonces lo pongo aquí también, ¿verdad? Que es esto de acá. Fíjense entonces aquí como truquito ahí algebraico, aquí entre A y B se pone M inversa por M, porque es válido, porque esta es la identidad, ¿verdad? M inversa por M. Recuerden que como todas estas matrices tienen determinante 1, entonces todas tienen inversa, ¿verdad? Entonces tiene sentido hablar de la inversa de cualquier matriz aquí. Eh, y esto es como multiplicar por la identidad, ¿verdad? No me modifica nada. Asocio, ¿verdad? La multiplicación de matrices asociativa, entonces se asocia esto de esta manera, noten que es lo mismo, ¿verdad? MA, M inversa, MA, M inversa, MB, M inversa, MB, M inversa. Y esto de aquí es precisamente la imagen de A, ¿verdad? Y esto de acá es precisamente sustituir aquí, ¿verdad? En vez de A, B, o sea que es la imagen de B. Entonces es cierto que la imagen del producto A por B es lo mismo que el producto de la imagen de A por la imagen de B, que era lo que habíamos dicho que significaba preservar la operación. O sea que noten este ejemplo tiene varias cosas interesantes. Una que uno puede decir que un grupo sea isomorfo consigo mismo. O sea, no hay restricción en la definición de que un isomorfismo sea una función entre un grupo. No voy a regresar a la definición para ser más claro. Aquí.
Fíjense, dice, sea un isomorfismo phi de un grupo G a un grupo G barra. No dice aquí con G distinto de G barra, ¿verdad? No hace ese énfasis. O sea, G barra puede ser el mismo G, ¿verdad? Eh, no hay distinción ahí, ¿verdad? Eso es una cosa. La otra es que acá, en este paso 1 que dicen aquí, noten que esto de repente yo les dije, son tres cosas, que sea una uno, que sea sobre y que se preserve la operación. Pero también les mencionaba por acá, ¿verdad? Que hay situaciones en las que uno va a tener la duda de si lo que le están dando a uno realmente es una función y definida entre los conjuntos que me están diciendo, ¿verdad? Entonces aquí, más que todo, la duda es, ok, sí se ve que si uno quiere verificar que es una función, como les dije, se hace al revés de la inyectividad, ¿verdad? Entonces, asumo que A es igual a B y entonces uno solo escribiría, si A es igual a B, entonces y quiero llegar a que las imágenes son iguales, que phi sub m de A es igual a phi sub m de B. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, pero si A es igual a B, M inversa, o al revés era, ¿verdad? La inversa va a la derecha. M por A por M inversa. Y tomo M por B por M inversa. Si A es igual a B, pues estos dos van a ser iguales, ¿verdad? Y de hecho yo lo puedo como manipular aquí, ¿verdad? Multiplico por M a la izquierda primero, multiplico por M inversa a la derecha después. Ahí sí es cierto que se cumple. Esta es la imagen de A, esta es la imagen de B. Entonces es cierto que si A es igual a B, entonces la imagen de A es igual a la imagen de B. Es cierto que es una función. Pero eso fíjense que ahí de repente uno no lo pondría tanto en duda. Más que todo aquí, la duda es, ok, pero sí es una función, pero ¿será que el resultado que me da aquí, ¿verdad? Las imágenes que me dan aquí, realmente son elementos del conjunto de llegada, que es el mismo G. ¿Cómo verifico esto? Bueno, G está formado por matrices de 2 por 2 cuyo determinante es 1. Bueno, esta es una matriz de 2 por 2, esta también, esta también. El resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Eso no hay problema. ¿Será que tiene determinante 1? Bueno, eso es lo que verifican acá, ¿verdad? Entonces, siempre que piensen en esto, ¿verdad? Especialmente si toman ejercicio, ¿verdad? Para practicar de aquí, y hay un ejercicio que me diga, dígame si tal cosa es por ejemplo, aquí, lo que pasa es que aquí ya asumen que ya se vio todo el capítulo. Entonces ya hablan de otras cosas. Déjenme ver. Por ejemplo, pruebe que la función que a le asocia al logaritmo base 10 de a es un isomorfismo de los reales con la suma con respecto a la multiplicación a los reales con respecto a la suma. Entonces, cuando uno le piden probar algo así, ya me están dando la fórmula, digamos, ¿verdad? Entonces, siempre uno como que pone un poquito en duda. Quizás en ese caso específico no, porque son conjuntos, es una función famosa, ¿verdad? El logaritmo base 10. Pero más que todo en situaciones así, donde son funciones que no son tan conocidas, uno pone un poco en duda, voy a verificar realmente si es una función, si realmente lo que me regresa es un elemento del que dicen que es conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, porque podría ser que lo que me quede aquí sea una matriz que no tenga determinante 1. Entonces, realmente esa función no sería de G en G, ¿verdad? Por decir, la función que A, por ejemplo, vamos a ver, una función, ya hagamos phi, ¿verdad? Que a una matriz de ese conjunto A le asocia la matriz dos veces A, ¿verdad? Entonces, y me digan, verifique que eso es un isomorfismo. Entonces, para empezar, uno pone en duda, ¿será cierto que esta función, entre comillas, voy a ver si es función? Entonces hago algo así como lo que hice hace poco, ¿verdad? Como esto. Pero más que eso, uno dice, ok, ¿será que el resultado aquí también es una matriz que está en el conjunto? Bueno, ¿qué ocupo para que esté en el conjunto? Que sea de 2 por 2. Bueno, si A es de 2 por 2, dos veces A también, ¿verdad? Es de 2 por 2. Y que el determinante sea 1. Bueno, ¿cuál sería el determinante de la matriz 2A? Si yo ya sé que el determinante de A es 2. Bueno, no va a ser 1, ¿verdad? Y entonces no. Esta función, uno dice, sí es función, pero el dominio de la función sí es G, pero el codominio es otra cosa, ¿verdad? Distinta de
distinta de G. Entonces, no, ya desde ahí no puede ser un isomorfismo, porque no satisface esa parte, ¿verdad? Que el codominio tiene que ser el que me dicen, ¿verdad? Si me están preguntando, verifique qué es un isomorfismo de G en G, ¿verdad? Entonces me están diciendo, este es el dominio, este es el codominio. No es G, entonces no puede ser un isomorfismo de G en G. En todo caso, podría ser un isomorfismo de G en otra cosa, ¿verdad? Pero por eso ahí las preguntas tienen que ser como bien específicas, ¿verdad? Dígame si es un isomorfismo de, qué sé yo, de los reales con la suma a los reales positivos con el producto. Y entonces, ya si fuera una función que no me regresa a un real positivo, bueno, no puede ser un isomorfismo que tenga conjunto de llegadas reales positivos, ¿verdad? Sino de repente con otro conjunto, ¿verdad? Ok, bueno, ya me pasé de la hora. ¿Tienen alguna consulta de todo esto que hemos hablado hoy o algo más relacionado con el curso? Eh, Les recuerdo de paso que ahí en el campus les puse otra de esas pruebas diagnósticas, ¿verdad? Y con la motivación de que esa segunda prueba, con tal que la completen, ¿verdad? Con tal que respondan a todas las preguntas, según lo que piensan, ¿verdad? No, ahí no es que me pongo a ver si está bueno o está malo, sino según lo que piensan. Con tal que la completen toda, pues ahí automáticamente van a tener 10 puntos para la siguiente, ¿verdad? Entonces, los motivos ahí que hagan esta prueba, creo que le puse a subir la semana pasada. Sí, y el 29, Lick, sí, una dígame. consulta. Esa prueba no le puso fecha de caducidad. En serio, vamos a ver. Bueno, a mí no me aparece, no sé los demás compañeros. Me Déjame aparece la verificar. fecha de último día. Ok, vamos a verificar ya que me pregunta. Eh, sí, no, aquí está. Es el 3 de noviembre, o sea, mañana. Mañana 3 de noviembre. Eso es como que a la mañana hasta la noche, esa sería la fecha máxima, pero no sé por qué se lo debería demostrar realmente. Eh, y aquí también lo puse. Entonces debería demostrárselo, no sé por qué no se lo muestro. Pero sí, la puse el 29 y tienen 29, era el viernes, creo. Sí, viernes 29 y les di hasta mañana miércoles, hasta en la noche, de miércoles hasta la medianoche. Entonces, lo motivo a hacerla, ¿verdad? Llénenla ahí, respondan a las preguntas que les hago, según lo que ustedes piensen, ¿verdad? Y ya automáticamente van a tener 10 puntos extra para la prueba 4, ¿verdad? Recuerden que son extra, ¿verdad? Entonces, si sacan 95, pues, por ejemplo, entonces tendrían 100, ¿verdad? En la prueba 4. Ok, si no hay consultas, entonces aquí nos quedamos por hoy y nos vemos entonces según la siguiente convocatoria, ¿verdad? Nos veremos entonces. Saludos a todos.